Buenos Aires, otros están en la costa, otros están aquí en San Peña. Que Dios bendiga a la iglesia, ¿ven? Somos una familia grande y que Dios me permita estar en esta noche. Le doy gracias al Señor. Así que Dios te bendiga mucho y la verdad que estoy muy, pero muy contento. Y a su nombre, gloria a Dios. Y es así el camino del Señor. Muchas veces vas a batallar, vas a enfrentar situaciones, y muchas veces va a venir la dificultad, la adversidad, ¿no? Pero dice la Biblia que estas cosas que nos tocan vivir nos van dando experiencia, nos van forjando, nos van preparando para las cosas grandes que el Señor tiene, porque Dios va a mostrar su gloria, ¿ven? Dios es un Dios que no avergüenza. La pastora recién compartió un salmo hermoso, ¿no? Y hablaba de la grandeza del Señor, ¿no? Que Dios no abandona lo suyo. Por eso en esta noche quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Ahí quiero que vaya al libro de Primera de Samuel. Vamos a compartir una palabra hermosa. Que Dios bendiga. Se siente la presencia en el ministerio, fuego en el altar. Aleluya. Se siente la gloria de Dios en esta tierra. Que Dios bendiga esta tierra. Que Dios bendiga este pueblo. Que Dios bendiga Pampa de limpio. Declaramos que en esta tierra la presencia de Dios va a quebrantar, va a levantar, porque el altar está en el fuego de Dios, está en el altar. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero hablarte en esta noche de una persona, ¿no? De alguien que quedó en la historia. Aleluya. Hay hombres de Dios que marcaron la historia, amén, y quedaron plasmados ahí en la palabra del Señor para mostrarle al Señor, y a través de ellos, siendo personas también comunes y corrientes, Dios no los dejó, Dios estuvo a su lado, Dios los bendijo, Dios no les soltó la mano. Por cuanto creyeron, Dios los levantó a todos. Muchos hombres, grandes hombres de Dios, hermano, que quedaron en esta historia como héroes de la fe, hermano. Hoy en este día el Señor nos va a hablar de uno en particular, y este es el dulce cantor de Israel, ese David, ese hombre que estaba así atrás de las ovejas, no allá, el último, como dice, no la gente, el último orejón del tarro. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía algo con él, aunque era despreciado, lo habían abandonado, nadie le tenía en cuenta. El Señor había visto su corazón, porque dice la Biblia que David tenía el corazón como el que Dios amaba. Aleluya. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Denle aplaudir a nuestro Dios y a estas personas que marcaron la historia, ¿no? Dice la palabra allí, acompáñeme. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, dice la palabra, Samuel. y Abimelech había invadido el Neguev y a Siclag, y habían llevado, se habían asomado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a toda la familia, a todos los hombres, las mujeres, mujeres y niños. Dice la palabra, vino pues David con los suyos, versículo 3, con los suyos, con sus hombres, dice, de la ciudad en la que estaba, la encontraron quemada, dice, y ya sus mujeres y su hijo habían sido llevados cautivos, dice la palabra, versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que le faltó la fuerza. Y dice que parte de su familia, de las mujeres de David y sus hijos, habían llevado, hermano, lo habían llevado cautivo. Y el 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por su familia, por sus hijos. Mas David se fortaleció en el Señor. Amén. ¿Sabe que en esta historia usted sabe, ¿no? Cómo Dios levantó a David, cómo Dios había preparado, David tenía un propósito con David. Había un propósito, había un llamado lindo, un llamado hermoso, hermano. Pero ¿qué pasa? David empieza su recorrido, o empieza a entrar en escena en el propósito de Dios, pero también empiezan las adversidades, empiezan las luchas, empiezan los problemas. David era el hombre que Dios había determinado
dolor a todo ese pueblo de Israel. Mas David, escogido por el Señor, tomó la iniciativa como un hombre valiente de ponerse sobre los hombros la responsabilidad de ir y defender al pueblo de Israel. Cuando nadie se atrevía, cuando nadie se animaba, cuando todos se escondían, cuando todos tenían miedo, David se levantó y dijo: yo voy a ir a pelear en contra de este gigante porque Dios estará conmigo. Y a su nombre. Y sabe que cuando él dispuso su corazón, ¿no? Como introducción, ¿no? De esta palabra tan hermosa, y dice que dispuso su corazón para ir a enfrentar a ese gigante, y ahí aparecieron los hermanos, la familia, y decían: ¿vos? ¿Dónde dejaste las ovejas? ¿Dónde dejaste ese trabajo que vos tenés? Sí. Aparte hizo parte del ejército, ¿no? No lo veían con la capacidad, no lo veían con la altura, con la fuerza. Y dice que todas estas palabras de David, de que él iba a ir a pelear con este gigante, llegaron a los oídos de Saúl, ¿no? En un tiempo, y dice que Saúl lo mandó a llamar, y cuando lo mandó a llamar le dijo: pero vos vas a ir a pelear, mirá que ese hombre es un hombre de batalla, es un hombre de guerra, ¿no? Y dice que cuando estaba hablando ahí con Saúl, David le dice: sí, usted a mí, rey, me ve así, un simple pastor de ovejas, pero tu siervo, cuando está en el campo cuidando las ovejas de mi padre, por ahí viene el león y viene el oso y me arrebata alguna de las ovejas de mi padre, yo le persigo, yo le corro y llego hasta donde está él con mi oveja y se la arrebato de la boca, sea león o sea oso, tu siervo le arrebata la oveja, y si se vuelve contra mí, le echo mano de la quijada y le mato, sea león o sea oso, tu siervo lo mata. Y este filisteo incircunciso que amenaza al pueblo de Dios va a ser como uno de esos que derribé. Por eso, hermano, Dios está con los hombres valientes. Y a su nombre. ¡Gloria! Hermano, por eso usted va a encontrar en la palabra gente común y corriente, pero valiente. Amén. Amén, gloria a Dios. Valiente, gente que no miró su condición, gente que confió en Dios, que tuvo fe. Amén. Y la fe es lo que mueve, es lo que marca en este tiempo. Y así David, hermano, luego de haber trabajado y haber servido en el reino, el diablo se levantó en contra de él. Él tuvo que huir, porque ese rey al quien David había defendido, había cuidado, había dado batalla, le entró algo en el corazón. Y no permitió, quería matarlo a David. Porque el enemigo siempre va a querer matar lo que Dios te puso en tu corazón. Porque Dios en cada uno de nosotros puso un ministerio, puso un trabajo, puso una labor. Y siempre el enemigo, a través de cualquier situación y circunstancia, va a venir. Porque dice la Biblia que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, en esta palabra, David, hermano, a través de su recorrido, del trabajo, huyendo, se encuentra con una serie de personas aún en la cueva de Adulán. Huyendo en ese lugar, la cueva de Adulán, ahí, él viene todas las personas, hermano, que estaban endeudadas, que estaban enfermas, que estaban abandonadas de la sociedad. Y David de ahí arma un gran ejército, arma un ejército poderoso, hermano, y se levanta para enfrentar al enemigo. Se levanta como un hombre de fe, como un hombre de guerra, aún no todavía gobernando en el reino de Israel, sino que sirviendo a Dios de otra manera, conquistando lugares, sacando adelante su familia, lo que Dios le había dado, trabajando para el Señor, y Dios dándole la victoria en todas las cosas que él hacía, porque Dios estaba con David. Aleluya. Y a su nombre, así como está con
600 hombres, hermano, que tenían mujeres, que tenían familia, que tenían hijos y que David lideraba, que lo estaba llevando cada día a la victoria, a la bendición, porque donde entraba, conquistaba, derribaba el ejército, lo ponían en fuga y Dios le daba la victoria, porque David era el siervo de Dios. Pero sabe que en un momento David vuelve donde está toda su familia, y la palabra de Dios nos habla en el versículo número 1, que cuando él vuelve, encuentra toda la ciudad devastada, toda la ciudad prendida a fuego. Lo que más querían ellos no se encontraba ahí, que era su familia, que eran sus hijos, que eran sus mujeres. La Biblia dice, hermano, que ellos lloraron desde el día y el momento que llegaron, cuando vieron todo quemado y que su familia no estaba, hermano, hasta que les faltaron la fuerza. Porque no es para menos, decime la verdad. Muchas veces se nos va un ser querido, ¿no? Y uno llora y se quebranta porque le duele, porque es la persona que estuvo a su lado siempre, que lo amó, que lo cuidó, que le extendió la mano. Y qué fuerte y qué duro que son esos golpes muchas veces que te da la vida. Y en este momento David se encontraba con todos esos hombres de guerra en una situación que nunca se imaginaron estar, porque nunca pensaron que les podía pasar cosa tal en el camino que ellos estaban llevando, porque Dios estaba con ellos, porque Dios le daba la victoria. Pero de repente tiene que pasar algo en el camino de David. Tiene que enfrentar una situación, hermano, no deseada. ¿Sabe que cuando lloraban, dice que todos los hombres que estaban con él, dice que le echaron la culpa a David, hablaron de apedrearlo? Hablaron de apedrearlo, el hombre que lo había ayudado, el hombre que le había dado la victoria, el hombre que lo llevaba a las bendiciones, el que lo ayudaba a conseguir todas las cosas para el pueblo, el hombre que lo había sacado de la cueva de Adulán, el hombre que había sido un canal de bendición para él, para todos ellos. De un momento a otro, hermano, el corazón del hombre, ¿no? Así es el corazón del hombre. El corazón del hombre en un momento puede amarte, pero después puede rechazarte. Hoy puede estar con vos y decirte, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo. Pero a la primera de cambio pasó algo, pasó una situación y te abandona, te deja, se va. O ahí hablaron de apedrearlo. Dice que David en ese momento, hermano, dice que él lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Entonces dice David, y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron, dice la palabra, hasta que le faltaron las fuerzas. Y dice que David se angustió mucho. Y dice que hablaron de destruirlo, de matarlo a David. Pero dice el versículo, terminando el versículo número 6, pero dice más David se fortaleció en el Señor. A veces cuando las cosas pasan en nuestra vida o algo, hermano, que no entendemos, que sale de lo que teníamos planeado, es el momento de fortalecernos en el Señor. Es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo, porque hay un tiempo para todo, hermano. Hay un tiempo para quebrantarse, para celebrar la victoria, para pasar momentos de desierto. Pero hay un momento donde el hombre de Dios se tiene que direccionar, se tiene que levantar. Dice que David luego de haber llorado, de haber temido, y no solamente estar en una situación difícil porque perdió su casa, su familia y los que lo tenían que acompañar y levantarle los brazos y animarlo, dice que hablaron de matarlo. Porque así es el ser humano, hermano. El hombre natural no va a entender las cosas de Dios. Ese momento era el momento donde David quizá necesitaba una palabra, necesitaba un abrazo, necesitaba un consuelo, porque lo había perdido todo lo había perdido. Y dice que David se fortaleció en el Señor. Una de las cosas importantes, hermano, para nosotros cuando nos toca enfrentar momentos difíciles y cosas que se nos van de las manos, como recién hablábamos, ¿no?, con los pastores, hermano, hemos pasado por el fuego, pero aún en el medio de la prueba, de la lucha, nos hemos arrodillado y nos hemos rendido delante de Él. Hemos buscado la fuerza que solamente
Dice que David, cuando se fortaleció en el Señor, dice que mandó a llamar al profeta Natán, si mal no digo, y dice que le pidió que acercara el efod, y el efod representa la presencia, representa a Dios mismo. Porque siempre, hermano, antes de cuando viene los momentos difíciles, los momentos cuando te golpea la situación, los momentos difíciles, es momento de fortalecerse en el Señor. Pero después viene el momento donde Dios tiene que darnos la dirección. Porque Dios no puede fortalecer nuestro corazón, no puede direccionarnos, Señor, si nuestro corazón está lastimado, está herido. El corazón se debe alinear, el corazón se debe preparar para escuchar la voz del Señor. Esa es una de las cosas que Dios deja en nuestros corazones siempre, buscar la voz de Dios, buscar la guía de Dios. Porque cuando buscamos la guía de Dios y podemos interpretar, podemos direccionar todo lo que nos está pasando. David pudo transformar en un momento la situación adversa que estaba pasando, hermano, porque pudo consultar a Dios. Entre tanto, todos querían apedrearlo y querían destruirlo y querían arruinarle la vida a David, aunque David estaba mal y estaba triste. Dice que David se refugió en la presencia de Dios. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que busca la presencia y la dirección del Señor. Dios lo levantará, Dios lo bendecirá, Dios lo pondrá en alto, porque así es el Señor. Y en esta historia de la palabra de Dios, Dios nos habla por medio de David, que para escuchar la voz de Dios, el primero tuvo que ser renovado. Tuvo que dejar toda esa situación que le estaba pasando para poder direccionarse en el Señor. Y cuando trae la presencia del Señor, Él habla con Dios. Le dice: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo necesito que tú me hables, necesito que tú me digas, me direcciones a lo que tengo que encarar, cómo tengo que manejar esta situación. Necesito que me defienda. Dice que el Señor suelta la voz y le dice: levántate, ve, porque lo vas a alcanzar, lo vas a encontrar en tal lugar y vas a librar, vas a tener una batalla, pero voy a estar contigo. Aleluya. Y dice que en ese momento David direcciona toda la ira, el enojo y el rencor de todos esos hombres, hermano. Imagínense, esos hombres eran personas guerreras. Esos hombres eran hombres de guerra, hermano. Que ellos al momento mataban 10, 20, 30 personas en un momento cada uno de ellos. Eran hombres preparados para la guerra. Muchas veces, hermano, nos pasa en nuestra vida que suceden cosas que no entendemos, que golpean nuestra vida, nuestro corazón, que se van, hermano, de nuestro dominio. Son cosas que muchas veces el enemigo planea, cosas que no te esperaban, que te golpean el corazón, personas que no esperaban que puedan traicionar, que puedan golpear el corazón, situaciones que se presentan, hermano, pero no es momento de llorar, es momento de fortalecerse, es momento de buscar la guía, es momento de llenarse del poder de Dios, es momento de buscar la palabra de Dios y direccionarlo al plan y al propósito para ir a lograr el objetivo que tenemos en el Señor. ¡Aleluya! David era un hombre, hermano, que pudo sacar de los momentos difíciles la fuerza. Porque hay gente que se queda en el proceso, que se queda en la prueba, que no puede terminar de entender lo que está sucediendo en su vida, en su casa, en su familia, en su ministerio, en el barrio, en la gente que lo rodea. Hermano, es tiempo de fortalecernos en el Señor, es tiempo de hablar con Dios. Dios tiene boca y
repente llegaron a un arroyo. Esos 600 hombres, hermano, le tocaron lo que más quería, lo que más amaba. Porque cuando vos a un hombre le tocas lo que más ama, el hombre va a salir a pelear. Aleluya. Y había que defender el propósito, había que defender a la familia. No era tiempo de quedarse. Entonces Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la gracia a David. Pudo direccionar el enojo, la ira, el sentimiento, el dolor, la angustia, hermano, todo lo que estaba sintiendo para ir a buscar lo que el diablo se había llevado. Yo no sé qué te robó el enemigo, si te robó la paz, si te robó la felicidad, si te robó tu familia, si te robó el sueño, el anhelo. Hoy quiero decirte así, como David se fortaleció, buscó la palabra de Dios, pero también salió tras de ese enemigo que se había llevado todo. No se quedó, salió a batallar, salió a pelear, salió a enfrentarlo, porque él sabía que Dios estaba con él, que Dios no lo iba a dejar. Él es el mismo que dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré, porque tú estás conmigo, Señor. Ese es el mismo David que dijo en el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores, para destruirme, derribarme, dejarme en vergüenza, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa le pido al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la presencia del Señor, para adorarle, para cantarle, para buscar su dirección, para amarlo y para servirle. Dale un aplauso al Rey ¡Aleluya! y a su nombre. ¡Gloria! Oh, bendito Rey, bendito Dios. Y David los siguió, hermano. Dice que los persiguió. Pero dice que llegaron al arroyo de Sor. Dice que de repente caminaron, hermano, 3 días de camino le llevaba el enemigo. Porque muchas veces el enemigo lleva la delantera. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es traicionero, es cobarde. Él nunca va a venir de frente, él siempre va a venir de espalda, esperando que te descuides para arrebatarte y para sacarte lo que más amás, lo que más me queda, lo que más querés, por lo que estás trabajando, lo que estás haciendo. Por eso, hermano, dice que siguieron, hermano, llegaron al arroyo. Dice que estaban cansados, porque ellos venían de la guerra. 3 días habían estado, hermano, en un recorrido, en una milicia, persiguiendo enemigos, buscando el alimento para la familia. Y cuando llegaron encontraron todo devastado. Es como cuando posiblemente, ojalá que nunca pase, que llegue a tu casa y te encuentras que ya no hay más casa, que no hay más familia, que no hay más hijos. Imagínense el corazón, hermano. Pero dice que David se fortaleció y pudo direccionar a su hombre. Dice que llegaron al arroyo de Besor. Y dice que en ese lugar, dice que bebieron agua, recuperaron un poco la fuerza, pero dice que se levantaron David y sus hombres para seguir. Tenían que ir a buscar a su familia, tenían que ir a buscarlo, hermano, porque había un propósito, porque había algo por qué pelear, había algo que valía la pena, había una familia. Pero dice que 200 de ellos, hermano, le dijeron a David: David, hasta aquí llegamos, no podemos más, estamos cansados, ya no podemos más. Y dice que se quedaron, hermano, se quedaron a cuidar el bagaje. Y David dijo: no dejemos que se quede, vamos nosotros igual. Porque muchas veces uno se cansa, uno se fatiga, porque muchas veces camina y no ve los resultados y tiende a cansarse. Porque puede pasar, porque somos humanos. Pero dice que David se levantó, hermano, y siguió adelante para ir a recuperar la familia. Y así fue, hermano. Dice que David llegó a donde ellos estaban tendidos, hermano. Y dice que batalló con ellos. Y dice que no escaparon ni
Es tiempo de escribir una nueva historia. Dice hermano que venían con toda la familia. Cuenta la palabra del Señor que venía, esos 400 hombres venían con 600 mujeres y con un montón de criaturas. Y allí estaban los varones que se quedaron. Porque se quedaron en el camino, hermano. Porque muchos se quedan en el camino porque se cansan. Porque quizás cansado de batallar y se puede llegar a entender eso. Pero hay otros que vamos a seguir. Hay otros que vamos a pelear. Así como David enfrentó y se fue. Hay hombres y mujeres que no se van a rendir, que van a seguir para conquistar ese objetivo. Y dice que cuando volvía dentro de esos 400 había hombres que dijeron: estos no son dignos de recibir este botín, devolvámosle solamente su familia, pero nada del botín. Y dice que David habló y le dijo: hombres, no sean así, no tengan un corazón duro, malvado y perverso. ¿Por qué? Si son nuestros hermanos. Desde hoy declaro una ley, que todo hombre que está en la guerra, en el frente de batalla, o que se queda con el bagaje, o que hoy se queda en una oficina y que dirige las armadas o las fuerzas o el ejército que sea de cualquier país, tiene el mismo reconocimiento que el hombre que va a pelear la batalla en contra del enemigo en cualquier terreno. Quedó como una ley que todos serán veteranos de guerra. En ese momento se determinó una ley, hermano, que hasta el día de hoy se rige, que todo hombre que va a la batalla tiene el mismo reconocimiento que los otros que quedan cuidando los armamentos y el bagaje. Porque Dios es así, porque Dios va a recompensar, porque Cristo murió en la cruz, murió por los que se quedan, murió por los que pelean, y los que se quedaron y les faltaron la fuerza, Dios tiene poder para recuperarle y devolverle todo lo que el diablo le robó. Porque así es Dios, porque el Señor es así, porque el Señor no va a cuestionar. Quizá le faltaron la fuerza, no entendieron el propósito, no entendieron el llamado, pero Dios pagó en esa cruz por ellos, para que también ellos puedan recuperarse y puedan tener y que puedan recuperar lo que el diablo les robó. Por eso quizás, hermano, nosotros somos los que en este tiempo vamos a batallar en el Señor para ver a nuestros hijos, a nuestra familia alcanzar misericordia, alcanzar salvación, ser parte del gran día cuando Jesucristo saque la iglesia de esta tierra. Quizás te va a levantar a ti, no como un hombre de doble ánimo, que llore por los fracasos, que llore y que viva recordando, sino un hombre de Dios, hermano, que se establezca, que pueda entender que en el Señor puede encontrar la esperanza, que el Señor le da la fuerza, que en el Señor puede derribar toda angustia y encontrar fortaleza, encontrar fuerza y derribar a los adversarios. Yo no sé, hermano, qué te robó el enemigo. Yo no sé qué se llevó. Pero sí quiero decirte que Dios tiene el poder para devolverte todo lo que el diablo te robó. Si te robó la salvación y hoy te encuentras fuera de Él, hoy es el día de volver a Él. Porque Jesucristo pagó un alto precio por nosotros. Y hoy en esta noche nos otorga la oportunidad de venir a Él. Y si te robó tus sueños, tus anhelos, te robó la paz, la alegría, la felicidad, si el diablo te robó el amor a tus hijos, te robó el sentimiento, quiero decirte que hoy Dios puede devolverte el amor, puede hacer tu nombre y una mujer del reino. Porque solamente Él cambia el hombre, solamente Él puede direccionar el corazón del hombre. Pero el hombre tiene que buscar la fortaleza. La Biblia dice que David se fortaleció en el Señor cuando todos lo querían matar, cuando todos lo querían destruir a él y le echaron la culpa. Porque a veces es fácil echarle la culpa a los demás, pero a veces debemos hacernos responsables también de nuestros errores. Dijo Adán: la mujer que me diste,
Siempre la culpa la tiene el otro. Si el otro no se hubiese metido, o si no hubiese venido, o si lo hubiese hecho. Pero nosotros siempre, hermano, tendemos a no ser responsables. Quizá se acerca un tiempo de reconocer nuestros errores, de pedirle a Dios perdón, porque quizá, hermano, erramos, fallamos. No era la forma. A veces buscamos atajos, buscamos de alguna manera poder llegar a las bendiciones de Dios. Quizá no era la manera, hermano. Yo no sé qué estaba haciendo David, hermano, pero le tocó atravesar esta situación. Yo no sé, hermano, qué está pasando con nuestras vidas. Quizá en este tiempo el enemigo se ha levantado, nos quiere dejar en vergüenza, quiere destruir nuestra vida, nuestro ministerio. Es tiempo de fortalecernos, pastores, en el Señor. Es escuchar la voz del Señor y con valentía escribir una nueva historia, pero de un hombre de fe. Por David nadie daba nada, hermano, pero en David había un propósito y Dios estaba con David. No importa lo que pueda decir el hombre. Quizá el hombre dice: ¿qué va a cambiar? Para ya no hay oportunidad. Yo quiero decirte en esta noche que el Señor tiene misericordia de nosotros, que Él tiene el poder para cambiar la situación que estás viviendo, el conflicto que te está pasando, sacarte del dolor, sacarte de la angustia, levantarte en medio de este tiempo donde parece que no hay nada, donde parece que está todo derribado. Usted fíjese la importancia que es demostrar el amor a Dios y la fe en los momentos difíciles. Hay personas que hacen lo más fácil, abandonan, se quedan, retroceden. No, será en otro momento. No, esto no es para mí. Claro, porque esto no es para cobarde, esto es para valiente. El que pone la mano en el arado no mira para atrás, hermano. El reino de los cielos, dice su palabra, que sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente, hay que ser esforzado. Hay que hacer lo que hizo David, refugiarse del Señor, buscar la fortaleza, la presencia de Dios, buscar a Dios más que nunca y no permitir que nadie se quede con lo que Dios te dio. Yo no sé qué te sacó el enemigo, yo no sé qué se llevó, hermano, o qué perdiste dentro de tu corazón, o quizá de la parte de afuera, pero yo vengo a decirte que Dios tiene poder para devolverte, pero te tienes que levantar. Ya tienes que dejar de llorar y de lamentar. Tienes que levantarte, fortalecerte en el Señor y escuchar la voz de Dios, porque Dios tiene boca y habla. Dios habla, Dios ministra, Dios bendice. Por eso esto será un tiempo nuevo, hermano. Estás escribiendo una historia nueva, una historia para tu casa, una historia para tu familia, un tiempo de demostrarle a tu familia, a tu casa, a tus hijos, a tu vecino que eres un hombre de Dios. Somos una carta leída en esta sociedad. Debemos caminar como tal. Debemos dar ejemplo, testimonio delante de todas las personas que nos ven nuestro proceder. Y bienaventurados somos cuando la gente hable de nosotros mintiendo. Pero cuando la gente hable de nosotros diciendo la verdad, tenemos un problema, hermano. Tenemos que direccionarnos al Señor. Debemos venir al Señor. Debemos buscar la guía de Dios. No debemos paralizarnos, debemos fortalecer. No permitir que lo que ha pasado, que los errores del pasado te condicionen tu presente y tu futuro. Porque el futuro del Señor y el presente, Dios quiere ver hombres fuertes, mujeres fuertes, llenos del poder de Dios, llenos de perseverancia, hombres que no retrocedan. Porque Dios no te llamó a retroceder. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. David fue valiente, hermano, y pudo recuperar, pudo vencer la angustia, pudo vencer el dolor, pudo vencer el fracaso, que en ese momento parecía que no había nada. Y Dios lo honró, porque Dios honra a los hombres de fe. Dios no te va a dejar, pastor. Dios no te va a abandonar, porque si Dios te puso en este lugar, Dios te va a sostener. Puerta que Dios abre, el diablo no la puede cerrar. Van a callar lengua, van a callar un montón de bocas